Tenemos el gusto de recibir en nuestro programa a Julieta Tarrés. Quienes son oyentes de CNN Radio seguramente todos los días escuchan su programa, que es CNN Economía, y que es una forma, yo digo, muy didáctica de explicar la economía en serio, la economía con muchos anticipos, pero en un idioma que la gente le entiende. Así que, Julieta, gracias, Mariano. Gracias a vos gracias por estar acá en el programa. Un placer, Bienvenida. un placer. Gracias, Guillermo. Bueno, presentás tu libro hoy, Argenplata. Hoy presento mi libro en San Juan, porque ya lo presenté en Buenos Aires, lo presenté en Córdoba, lo presenté en La Plata, tenía que venir a San Juan. Y la idea es que la gente se entere de que hay una realidad más allá del mundo financiero, del mundo macroeconómico, que es al que le tiene miedo. Entonces, en el libro van a encontrar, no sé si ustedes lo leyeron, pero van a encontrar historias reales de personas que tuvieron vínculo con La Plata y tuvieron éxito, y tuvieron vínculo con La Plata y no lo tuvieron. Entonces, ese es el gran tema. Bueno, vos analizás mucho la economía. Sí, trato. ¿Se puede decir que existe hoy una macroeconomía que va muy bien y una micro que le está costando adaptarse? Sí, en realidad no es que a la micro le cuesta adaptarse a la macro, sino que la macro está empezando a andar por los carriles que debería haber ido hace mucho tiempo, y la micro siempre tiene un delay. O sea, para que la micro capture las bonanzas de la macro bien diseñada, tiene un tiempo, tiene que esperar ese tiempo que le toque el turno. Esto se habla mucho en los manuales de economía, que se dice así: cuando vos cambiás la lógica económica de un país emergente, sobre todo, lo que ocurre es que primero van a venir las inversiones financieras. Esas inversiones financieras van a tener un impacto en la economía real después de un tiempo. Cuando la economía real captura esas inversiones que le dio el mercado de capitales, luego las derraman a la micro. Eso lo ve la gente en el empleo, en el salario, en el consumo. Pero para que eso pase, lleva todo un proceso que se convierte en un círculo virtuoso en prácticamente 2, 3, 4 y hasta 10 años. Y una vez que pega la vuelta, recién ahí vas a encontrar el ciclo virtuoso del ahorro, que vuelve a renovar la inversión. Entonces es como de manual. Esto que estamos viendo ahora es el principio del ciclo, que no sabemos dónde va a terminar, no sabemos si eso va a dar la vuelta. Lo que sí sabemos es que está empezando a girar. Ahora, ese delay, Julieta, sí, es de un alto costo social también, que puede generar altibajos políticos o cortocircuitos políticos que interrumpan el ciclo virtuoso de la macro. Y en un país como el nuestro, por ejemplo. Vos te referís, por ejemplo, a espacios opositores al oficialismo. Y espacios sociales que, como vos decías, sienten aquí y claramente aquí, en el bolsillo y en el estómago, esa falta de relación lógica, entendible, pero dolorosa entre la macro y la micro. Sí, coincido con esa mirada. Yo te cuento lo que estoy viendo o lo que estamos viendo en la ciudad de Buenos Aires o en el AMBA, que no es la representación nacional del país, pero que, si querés, es una muestra gráfica de lo que pasaba y de lo que pasa, porque quizás acá ustedes no estén acostumbrados a las manifestaciones masivas, pero nosotros allá estábamos muy acostumbrados a ver que se cortaban las calles para una solicitud social, económica, de derechos. Y más allá de las políticas de seguridad, lo que está pasando es que el público se da cuenta que se le ordena la vida, más allá de que quizás no llegue a fin de mes, y eso le genera la esperanza de esperar a que le toque el turno para tener el ingreso que necesita para poder cubrir la canasta básica. Eso, ¿cómo lo sabemos? No lo sabemos solamente con mirar la calle y ver que no hay cortes, lo sabemos porque hay algunos indicadores, más allá de las encuestas privadas de las consultoras, dos indicadores importantes de la Universidad Torcuato Di Tella: el índice de confianza en el gobierno y el índice de confianza en el consumidor, que son parecidos pero distintos. Uno mide qué piensa hacer el consumidor con su presente y con su futuro, y el otro mide qué piensa el consumidor o la gente que votó a este gobierno respecto de lo que está haciendo. Los dos le dan niveles récord a este gobierno, habiendo tomado decisiones de recorte presupuestario y de ajuste fiscal. Y eso no pasó nunca en la última historia, en los últimos 40 años. Está llegando a niveles de la era Macri, cuando recién asumió, que estábamos todos esperando con gran expectativa que hubiera un cambio, y que después por distintas razones de la coyuntura no ocurrieron. Bueno, en este caso ya pasó casi un año, estamos entrando en el mes 11, casi 12 de gestión, porque en diciembre va a ser un año de gestión de Javier Milei, y la gente, a pesar de que todavía no cubrió o no hizo no cubrió el gap, digo yo, o no achicó la brecha entre el salario y los precios, hoy todavía tiene paciencia, y eso es notable. Ahora, cuando analizamos el gobierno de Macri, como ejemplo, en algún momento se dijo, bueno, ya va a llegar la lluvia de inversiones. Sí.
De acuerdo. Esa lluvia de inversiones no llegó al menos con la rapidez que debiera haber llegado para que esa gente, que tal vez si hubiese llegado le daba un voto de confianza, hubiese prolongado por un periodo más la gestión de Macri. Sí. ¿Vos crees que en esta circunstancia va a llegar antes esa lluvia de inversiones a Milei o no sabés si todavía el mundo va a creer en Argentina? Es una buena pregunta. Yo te voy a contestar como me respondió a mí un analista financiero ahora yo estuve cubriendo las elecciones en Estados Unidos. Un analista financiero argentino que vive hoy en New York me dice lo siguiente. Me dice, Macri llegó al gobierno con mucha expectativa positiva de los sectores que tenían poder y del círculo rojo, pero también de la población que lo votó. Y la apuesta era que como iba a cambiar la dinámica no solamente de la política, sino de la economía, la expectativa indicaba que iba a haber lluvia de inversiones, los famosos brotes verdes, ¿te acordás? Sí. Los brotes verdes aparecieron algunos, pero no aparecieron suficientes como para generarle a la rueda de la macroeconomía que girara. ¿Y qué pasó en el mientras tanto? Él no demostró las credenciales suficientes para que siguieran viniendo los otros inversores a apostar mientras esto ocurría. En el caso de Milei ocurrió lo inverso, es decir, mucha gente con expectativa de cambio quizás lo votó o quizás lo acompañó en la campaña, pero antes de poner un peso dijo, voy a esperar a ver qué hace. Los 3 primeros meses fueron fatales, la inflación era altísima, nadie anunciaba ninguna inversión, nadie consumía por las dudas, la economía estaba derrumbada. Sin embargo, cuando empezó a demostrar eficiencia fiscal y ahorro y austeridad dentro del propio gobierno, empezaron a aparecer las inversiones. Y hoy yo escuchaba en el avión cuando venía para acá, mucha gente hablando de los proyectos RIGI vinculados a la minería, que no es menor, porque en esta época un Macri ya seguramente hubiera cosechado mucho más de lo que se juntó hasta ahora en anuncios de proyectos de inversión. Sin embargo, parece que estos son los primeros y van a venir más el año que viene y el próximo año. Entonces, evidentemente, la ecuación es similar, pero es a la inversa. Él mostró que está haciendo lo que dijo que iba a hacer, entonces está recopilando ahora sus frutos. Macri juntó frutos antes de decir o de hacer lo que dijo que iba a hacer y lamentablemente no llegó. Te escuchamos comentar habitualmente sobre tu interés por el desarrollo de la minería. Y San Juan, centro de gravedad del desarrollo de la minería en la Argentina. ¿Cómo lo ves? Yo estoy tratando de entender qué piensa el gobierno respecto de este sector, que siempre estuvo muy postergado. Y yo creo que tengo una mirada particular sobre el sector. ¿Por qué? Porque hay provincias como San Juan, que le dan mucho énfasis al desarrollo de la minería porque entienden cuál es la capacidad que tiene la provincia y cuál es la capacidad que tiene la Argentina para desarrollarse comparándonos con, por ejemplo, Chile, que está acá nomás. Pero también hay provincias como Mendoza que no tienen interés en la minería por cuestiones ambientales o por otras cuestiones. Entonces, las provincias más mineras, las que están más a favor del desarrollo, son las primeras en apostar a que los proyectos que vengan van a ser millonarios. De hecho, recién yo repasaba los números y creo que hasta ahora hay 2.500 millones de anuncios de inversión nuevos dentro del proyecto, de los proyectos RIGI, de los regímenes con beneficios para las compañías. Pero se espera que para 2030 va a haber unos 30.000 millones de inversión que le va a generar divisas a la Argentina. Me parece una gran idea, porque el campo solo no puede, y el campo, sumado a la energía, sumado a la minería, puede generar todas las divisas que Argentina necesita para despegar y no estar dependiendo todo el tiempo de financiamiento de sus reservas o de financiamiento de las deudas o las colocaciones de deuda que tenga en el futuro. Entonces yo creo que la minería es un gran motor que está apagado o que está prendido, si querés, un 30%. ¿Le falta comprensión a las autoridades nacionales de la potencialidad del sector? No sé si son las autoridades, creo que es la población. Y esto mismo no es menor eso, ¿eh? No es menor. Y te digo esto porque también lo veo en otros sectores. Lo mismo pasa con los hidrocarburos y la energía. Hay mucha gente que está a favor de la energía verde, de las energías renovables. Pero no sé si es capaz de entender que para que esté la energía renovable necesitas otro tipo de desarrollos primero, que quizás no son tan verdes, pero que son muy eficientes a la hora del desarrollo económico. Vos no tenés cobre, no podés tener energía verde. Bueno, por ejemplo, vos querés tener un celular nuevo, necesitas cobre, necesitas oro, necesitas, ¿no? Litio. Litio. Julieta, cuando analizamos esta macro, los números son realmente buenos. Sí. Yo creo que si alguien hace 6 meses nos hablaban de este riesgo país o nos hablaban de la disminución de la inflación, pero vemos un sector como el sector industrial fuertemente enfrentado hoy con el presidente y el presidente también enfrentándolos a ellos. Se quejan, sí. Yo digo, también no entiende los sectores más humildes que por ahí están pagando el costo. ¿Por qué los sectores industriales tampoco están entendiendo o es en verdad que se los está afectando? A ver, yo no unificaría sectores industriales. Yo creo que la industria es heterogénea, porque la minería también tiene un sector industrial y yo no los escucho quejarse, como tampoco el sector
agroganadero o los que procesan, los que hacen crushing de porotos de soja. Ellos no se quejan. Los que se están quejando son los que producen manufactura, que tienen un mercado cautivo en la Argentina y que probablemente pierdan consumidores si aparece el cuco que son las importaciones. Ningún país del mundo vive solo con importaciones y ningún país del mundo vive solo con lo que produce. La combinación perfecta que lo ha demostrado el tiempo es que todos viven con un poco y un poco. De hecho, ahora se le discute a Donald Trump, que acaba de ganar las elecciones, que todo hecho en Estados Unidos sería imposible de pagar. El propio americano le dice, yo no puedo pagar un iPhone hecho en Estados Unidos porque en lugar de costar $1.000 va a costar 4.000. Entonces sería algo para unos pocos y muy poco para la mayoría. Dicho esto, creo que hay sectores que se sienten afectados, por ejemplo, ahora que se abrieron las importaciones de algunos productos o se bajaron aranceles para importar, sobre todo puerto a puerta, tenés productores de electrodomésticos que tienen beneficios impositivos en Tierra del Fuego. Probablemente muchas industrias en el Gran Buenos Aires que producen y confeccionan prendas de vestir, que esos también tienen beneficios. Vas a encontrar algún productor de algún otro sector como el plástico, como los envases. El autopartista. Bueno, los autopartistas. Muy complicado. Los autopartistas están complicados por la caída de la demanda de autos, pero creo que al estar ensamblados con una industria internacional entienden la dinámica. Traccionarse, ¿no? Exacto. Ellos además tienen que importar insumos para poder producir y exportar. Y Argentina logró con el tiempo tener un hub de producción de pickups, de camionetas que son para la minería, para el agro, para todo el sector industrial. De eso nadie habla, pero es uno de los sectores más pujantes que genera más divisas. Y además la gran mayoría de esas camionetas se venden afuera, no se venden acá. Sí, sí. Se venden en Brasil, se venden en Paraguay. ¿El industrial argentino es ineficiente o la carga impositiva de la actividad industrial es la que los vuelve ineficientes? Una horrible combinación de las dos cosas. Yo creo que son las dos cosas y además debe haber industriales muy eficientes que probablemente se quejen por una cuestión corporativa, pero que no es un tema específico de la competitividad. A mí me gusta decir que cuando hablamos de competitividad no se tiene que mirar solamente el tipo de cambio, porque si vos decís el tipo de cambio está atrasado, entonces siempre la culpa es del dólar, de qué precio tiene que tener el dólar. Y en los países las monedas fluctúan, entonces un país sería más o menos competitivo en función de cuánto pesa el dólar sobre su moneda. Por ejemplo, Brasil acaba de devaluar fuerte después de la elección de los Estados Unidos. Brasil no dejó de ser competitivo. ¿Por qué? Porque Brasil tiene bajos aranceles, bajos impuestos y además es muy eficiente en su forma de fabricar productos. Entonces acá tenemos varios problemas. Gremios muy fuertes que cuando toman una medida de fuerza te paran una planta entera. Eso te demora la fabricación de cualquier insumo. Incluso en el puerto, cuando mandás un camión, por ahí te dejan días sin poder despachar soja. Los costos de logístico en Argentina son carísimos. Bueno, porque es todo por camión y lo que va por tren es una minoría. Después tenés los impuestos, ni hablar. Los impuestos son una carga pesadísima que el gobierno querría reformar, pero no tiene la forma hoy de financiarse si no fuera a través de la recaudación. Entonces tiene que esperar para tocar esa reforma. O sea, el botón de la reforma tributaria no la puede tocar. Ya está aprobado, tiene que esperar. Pero sí puede empezar a desregular, que es lo que está haciendo Sturzenegger. El ministro de Desregulación de la Nación lo que está tratando de hacer es saco un montón de cosas que me estorban para que esto sea más fluido. Si lo hago más fluido es menos costoso y si lo hago menos costoso entonces tiene un impacto menor sobre el precio final del consumidor. Ejemplo, medicamentos. Ejemplo, todas estas terminologías náuticas que tienen que ver con la transferencia de mercadería que va por la vía fluvial, por el Río de la Plata. Hay un montón de ejemplos que hay que tienen que ver con los envases. Por ejemplo, él en el coloquio de idea puso el ejemplo de que para exportar sandía había que tener un envase especial y si no tenía el gramaje suficiente no se podía exportar la sandía. Y los propios productores de la fruta le decían, es imposible esto. Entonces él dice, ¿cómo le voy a enseñar yo al productor de fruta que lo hizo toda la vida, yo siendo un funcionario, cómo tiene que exportar la sandía? Si él pone el capital y él está corriendo el riesgo de que eso no se venda. Creo que es una combinación. Me gustaría volver brevemente sobre el libro, porque esto de manejar el dinero, sí, nos encanta hablar de la macro, porque es necesario entenderla, nos encanta saber qué impacto va a tener y cuándo en la micro, etcétera, pero también cómo manejar el bolsillo propio es indispensable y es laberíntico en la Argentina. ¿Cómo lo ves vos a partir de tu libro? Creo que el público en la Argentina sufre el estrés postraumático de todas las crisis sucesivas que hemos tenido y que no son responsables de que eso haya ocurrido. Ni Rambo está entrenado para eso. Nadie. Yo creo que le contás esto a cualquier ciudadano del mundo y no lo entiende. Entonces, la idea del libro es mostrarle, primero, que no son responsables de no saber. Segundo, que
teniendo un poco de información y teniendo algo de conocimiento, uno se puede defender mejor ante cualquier evento que pueda ocurrir. Nadie sabe cuándo va a haber un evento que te puede perjudicar financieramente hablando o te puede tocar los ahorros. Pero si vos te preparás, probablemente tengas una gimnasia distinta a la que tiene hoy un país como Suecia, que no tiene una devaluación, no tuvo una devaluación nunca en su historia moderna. Sí, es decir, no le va a pasar. Son hasta aburridos ya. Claro, yo hablo con periodistas que son de esa zona y me dicen, lo que a ustedes les pasa en una semana, a mí me pasa cada 5 años. O sea, es el equivalente. Pero volviendo al libro, la idea es que la gente se quede con historias reales de personas con las que se siente identificada. Algunos se va a sentir identificado con que no supo cómo hacer para comprar dólares, otro se va a sentir identificado porque fue estafado, otro probablemente quedó atrapado en el corralito, el otro tuvo problemas con los impuestos porque es productor agropecuario. Entonces, siempre vas a encontrar uno de esos personajes que se te asemeja, en el que vos te ves en el espejo. Y esa es la idea de poder ver de qué manera resolver ese problema. Yo traté de hacer un apéndice al final, como una especie de anexo, en la que te cuento cómo funciona el mercado de capitales para no entrar en una estafa, cómo funciona un sinceramiento fiscal, que es el famoso blanqueo que se hace todos los años, cada vez que asume un gobierno. Que lo pones lógico, si tenés el 50% de la actividad económica en negro, en algún momento tenés que blanquear. Exactamente. No es mala idea, en definitiva. Entonces, la idea del libro es eso, es que nadie le tenga miedo, que la información está al acceso de cualquiera, hay que saber seleccionarla en Internet, qué elijo, qué no, cómo curo esa información para poder informarme y después no tener miedo a animarme. Porque yo puedo tener los ahorros en el banco o los ahorros en una plataforma virtual, pero si nunca empiezo, nunca voy a saber cómo hacerlo. El paso a paso. Una última, breve. Dale. ¿Por qué Argenplata? Porque suena hasta redundante. Es redundante, es redundante a propósito. Fue un juego de palabras que buscamos con la editorial para que justamente fuera redundante, porque plata, Argentina es plata y plata es plata. La guita del argento, digamos. Y era la combinación entre dinero y plata como valor, como metal que tenga valor. Entonces la idea era que fuera una sola palabra que tuviera como doble sentido y que fuera fácilmente tagueable en las redes. Esa fue la idea. Hoy a las 20 en la Biblioteca Franklin. Sí, ¿van a venir? Voy a ir, Sí, seguramente que Bueno. vamos a estar ahí. Pero además es absolutamente gratuito. La gente puede ir, escuchar y sacar sus conclusiones. Sí, yo creo que podríamos recibir las preguntas del público, porque también de las preguntas uno aprende a qué le tiene miedo la gente, a qué le tiene temor el público en general, Y qué qué dudas desconoce. tiene, qué desconoce. Pero aparte, en un mundo donde hoy tenemos una inflación en Estados Unidos alta, y el que guarda la plata en una caja de seguridad está perdiendo entre el 6 y el 8% anual. Exacto. O sea, no es que conservás el valor. Y eso sería como la buena noticia. Después tenés las malas noticias, que es cómo entró una familia entera de un pueblo chiquito a una estafa piramidal que se promocionó en las redes y nunca pidió ni siquiera asistencia a ver si entraba o no entraba. Entonces decís, perdieron los ahorros de toda la vida por aceptarle las condiciones que eran imposibles de cubrir a una persona que no conocían. Y eso es por falta de información. Totalmente, Julieta. Bueno, muy contentos estamos nosotros de tenerte acá. Un placer. La verdad que un placer. Y a quienes nos encanta escucharte todos los días en radio, Gracias. recordemos 94.1 Julieta Tarrés en CNN Radio. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.